¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Opinión en Jaque, ahora en nuestra nueva serie Cómo hacer teología. Para empezar con esta labor teológica necesitamos saber cuál va a ser nuestra fuente principal de reflexión. Y como todos ustedes saben, nuestra fuente principal es la Escritura, es la Biblia, la versión que tenga. Yo tengo la Reina Valera 60 y también uso la Biblia de las Américas, que son Biblias que tienen una traducción fidedigna al original. Tratan de ser exactas al pensamiento bíblico, y no solo al pensamiento bíblico, sino al uso de la cantidad de palabras de acuerdo al texto. En algunos casos, por supuesto, que no calzan exactamente la cantidad de palabras, ellos te lo hacen saber. Específicamente la Biblia de las Américas. Sin embargo, hay otra versión que no la tengo en físico, está en virtual, es la Biblia textual. En los que tienen la herramienta de estudio Logos, pueden tener acceso a diferentes versiones y especialmente a la Biblia textual, que es interesante observarla porque trata de traducir palabra por palabra, manteniendo el pensamiento original. Como ustedes saben, ahora hay muchas versiones y las diferentes versiones luchan entre mantener el lenguaje de acuerdo al texto original de las Escrituras o desarrollar un pensamiento fluido de acuerdo a las ideas del texto y que no necesariamente repiten con exactitud las palabras que brotan del pasaje original. Entonces usted tiene que elegir una buena herramienta bíblica, y si tiene varias versiones mejor todavía, ¿no? Ustedes saben que hay una versión de la Biblia virtual que te da la oportunidad de tener diferentes versiones a la mano, la Nueva Traducción Viviente y otras más que nos ayudan en la comprensión del texto. Muy bien, lo bueno es que la palabra de Dios permanece para siempre, y la palabra como tal tenemos que entenderla de tal manera de que podamos reproducir el pensamiento de la Escritura. Para eso vamos a citar entonces un pasaje fundamental de Timoteo que señala cómo debe usarse la Escritura y específicamente cómo se debe interpretar. Hay una interpretación correcta y una interpretación equivocada. Segunda de Timoteo capítulo 2 plantea lo siguiente en el versículo 15. Desafía a todo ministro que se desarrolle en la iglesia a presentarse a Dios aprobado, y lo dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como aprendimos en la hermenéutica de Jesús, hacemos un estudio del pensamiento de acuerdo al texto, ¿no es cierto? Dice, hay un mandato: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora, ¿cómo uno es un obrero aprobado? Bueno, este obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un obrero aprobado usa bien la palabra de verdad. La Biblia de las Américas dice lo siguiente, y se los voy a leer para que podamos comparar el pensamiento y veamos cómo se reproduce la misma idea en diferente lenguaje. Segunda de Timoteo, entonces, repito, capítulo 2, verso 15, dice lo siguiente. Aquí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Casi repite lo mismo. Y aquí establece la comparación, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y pone como en letra cursiva porque no aparece en el texto original. Es un buen detalle. Y viene la última parte, que maneja con precisión la palabra de verdad. Aquí enriquece el lenguaje. Dice la Reina Valera, dice que usa bien la palabra de verdad, y aquí dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Muy bien, aquí tenemos entonces 12 apreciaciones para que un obrero sea aprobado. ¿Ya? 12 apreciaciones, y que no tiene de qué avergonzarse. 12 apreciaciones distintas para explicar la misma idea, que precisa bien la palabra de verdad, o sea que puede
desarrollar el pensamiento bíblico con exactitud, de tal manera de que se diga que el pensamiento es bíblico. Así usemos nuestras propias palabras. Y también se ve entonces en la práctica el uso, que usa bien la palabra de verdad, que nos deja ver que puede usarse entonces mal la Biblia. Sí, la Biblia puede usarse de manera equivocada, de acuerdo a los fines del corazón del individuo. Por eso dice que no tiene que avergonzarse, porque un individuo que usa mal la palabra se va a avergonzar delante de Dios. Va a ser cuestionado y su conciencia va a ser revelada, ¿no?, por el mal uso que le dio la Escritura para beneficiarse o para corromper, tergiversar o para mantener su punto de vista sobre los demás, a pesar que se demuestra que está equivocado. Bajo ese criterio entonces tenemos que ver que nosotros somos llamados a ser buenos obreros. Y para ser buenos obreros tenemos que trazar bien la palabra de verdad. Es otra forma como el léxico griego interlineal traduce esta palabra. Usar bien también le dice trazar bien. ¿Qué cosa quiere decir? Que podemos dibujar una línea paralela al pensamiento bíblico que no contradice el pensamiento y se mantiene en la misma línea de reflexión. Así usemos nuestras palabras. O por decirlo así, vamos a usar nuestras palabras, pero deben reflejar la exactitud del pensamiento bíblico. Deben ser su propia imagen. Deben ser la imagen del pensamiento bíblico. Deben ser un reflejo exacto, un espejo del pensamiento bíblico. Y eso quiere decir que lo trazas de tal manera de que la línea se mantiene al mismo nivel de la escritura. Por eso es una paralela perfecta. Ustedes saben que un pequeño error en el trazo, ya sea de 1 milímetro, no se nota al inicio, se nota a la distancia. Por consiguiente, tenemos que ser conscientes de que nosotros debemos ser humildes y sujetarnos al pensamiento bíblico, ¿ya?, para evitar que a la distancia se note cualquier defecto que hayamos introducido en la interpretación hacia la palabra de Dios, o cualquier deformación o cualquier alteración. Pablo nos recomienda lo siguiente en el libro de 2 de Corintios, en relación a trazar bien la palabra. Dice en 2 de Corintios capítulo 2, verso 17, pues no somos como muchos, dice él, que medran falsificando la palabra de Dios. La palabra medrar quiere decir que abundan falsificando la palabra de Dios, que exageran en la corrupción del texto, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aquí viene entonces el desafío para nosotros. Un obrero que usa bien la palabra de verdad traza el pensamiento bíblico tal y como se dice en la Escritura, porque si no, pasamos a la categoría de falsificar la palabra de Dios. No estamos hablando de lo que Dios quiere que hablemos, estamos hablando de nuestros pensamientos, usando la Biblia solamente como referencia para introducir nuestras ideas, no el pensamiento que Dios quiso comunicarnos. Y lo hacemos con sinceridad. O sea, el individuo que tiene buena comunión con Dios, que tiene respeto y temor de Dios, va a tratar bien la palabra de Dios, como de parte de Dios, dice Pablo. O sea, así como si Dios hablara, tenemos la autoridad para hablar en nombre de Él. Pero para que esto suceda, debemos hablar la palabra que Él nos ha comunicado. Y la idea fundamental, así lo digamos en nuestro lenguaje. Por eso dice, hablamos en Cristo. O sea, en la misma autoridad que Cristo tuvo para ser el profeta de Dios, se nos delega la oportunidad de hablar en ese mismo nivel de reflexión, gracias a que podemos repetir el pensamiento bíblico. También añade en el capítulo 4 de 2 de Corintios, en el verso 2, defendiendo el trabajo de los ministros, dice lo siguiente: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Nuevamente, señala lo oculto y vergonzoso, o sea, la motivación interna del corazón, ¿ya?, los sentimientos que pueden estar, digamos, motivando la tergiversación del texto. No andando con astucia, ¿ya? Ingeniosamente una persona maquina cómo manipular a las personas.
ni adulterando la palabra de Dios. Aquí ve la conducta del individuo, la conducta vergonzosa, astuta, maquiavélica, relacionada también a la falsificación, al adulterar la verdad bíblica, ¿no? Ustedes saben que adulterar algo quiere decir que tienes algo original, pero le introduces un elemento que cambia su composición y evita que sea 100% original, como sucede cuando uno le echa agua a la leche. Ya la leche no es 100% pura, sino que hay un elemento que ha aligerado el contenido y adulterado su esencia. Igual puede acontecer si una persona adultera la palabra de Dios, la corrompe. Aunque use las mismas palabras, ya no tienen el significado original del pensamiento de Dios. Por eso Pablo dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea que debemos entonces ser conscientes de que podemos alterar la verdad si no mantenemos el pensamiento tal y como Dios nos los entregó. Así que nadie tiene el derecho de cambiar la escritura. Y si lo hace con el fin de beneficiarse a sí mismo, con sentimientos ocultos, maquiavélicos y vergonzosos para sacar provecho de los hermanos con el fin de manipularlos. Por eso es importante entonces que todos los creyentes lean la Biblia. Ahora que en este mar inmenso, en este océano espacial, ¿no?, de las redes sociales, tenemos una lluvia de pensamientos teológicos. Nosotros queremos de manera sencilla explicar algunos principios que deben regir la elaboración de teología, que no brotan de nuestro pensamiento, sino que brotan de la Escritura. Cómo ellos usaban los principios de interpretación de manera práctica. Nosotros vamos a extraer esos principios y se los vamos a comunicar. Por eso quiero cerrar esta reflexión diciendo de que si usted tiene un libro de hermenéutica, le va a ayudar este libro de hermenéutica. Yo tengo acá el de Hermenéutica Bíblica de Martínez, que es muy sofisticado, tiene un desarrollo, digamos, académico muy profundo y requiere mayor información. Puede usarlo. También hay otro que tengo a la mano. ¿Dónde está? Aquí está. Este de acá, este es que salió muy bueno, la Hermenéutica Bíblica entendiendo la palabra de Dios, de J. Scott Duval y Daniel Hayes. Este libro es completamente didáctico, es hecho por teólogos que saben pedagogía, o sea, nos facilitan la comprensión de las verdades, ¿ya?, de manera sencilla, es para todos. Así que si usted quiere acompañarnos en este desarrollo del pensamiento bíblico, evaluando una serie de comentarios, videos y pasajes sobre la Biblia, lo vamos a hacer. Quiero cerrar esta etapa diciendo lo siguiente. La teología tiene 4 grandes departamentos de estudio. El primero es la teología bíblica, porque ve el desarrollo del pensamiento bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis de una manera cronológica, cómo se desarrolla el pensamiento bíblico a lo largo de los años y cómo desarrolla una temática interna para la salvación de la humanidad. Ese es el pensamiento bíblico tal y como se da la revelación a lo largo de la historia. Es muy diferente a la teología sistemática, que se desarrolla por capítulos y temas. Y hay 7 grandes temas en la teología sistemática. Primero, tenemos a Dios propiamente dicho, ¿no?, el estudio de Dios. En segundo lugar, el estudio de su máxima creación, el hombre. ¿Ya? Tercero viene el pecado como consecuencia de romper la relación Dios-hombre. Y luego aparece Jesucristo como el hombre perfecto que va a solucionar el problema del pecado y establece la salvación, que es el 5.º departamento del estudio sistemático de la Biblia. ¿Qué más? Después que se da la obra salvífica de Cristo en la salvación, viene el 6.º capítulo. ¿Cuál es? La iglesia, porque Cristo funda su iglesia. Y finalmente promete regresar por segunda vez y viene el aspecto escatológico o la segunda venida. Ustedes saben los 7 nombres técnicos que se le dan, ¿no? Teología propia al estudio de Dios, antropología al estudio del hombre, jamartología al estudio del pecado,
Cristología al estudio de Jesús, soteriología al estudio de la salvación, eclesiología al estudio de la Biblia y escatología al estudio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. También hay otro gran campo de estudios en la teología, es la teología histórica, que vendría a ser la recopilación de información de la interpretación que se ha hecho de ciertos pensamientos de la escritura a lo largo de la historia, ¿no? Este es el lado humano, es el desarrollo doctrinal, formal que han hecho los hombres, ¿no? Y algunos brotan de la escritura y otros contradicen la escritura, pero se hace un estudio histórico de todo el pensamiento que se ha dado del estudio de la Biblia. Finalmente viene la teología pastoral o la teología práctica, que es la aplicación a la vida cotidiana del ser humano de acuerdo a la época en que vive. Se da el aspecto práctico. Ya lo vamos a explicar en detalle, pero queremos empezar el estudio de la teología tocando un tema bien candente. El estudio de si es vigente los diezmos o no. Vamos a ver qué principios teológicos confluyen de ambos bandos, de los que apoyan y de los que niegan la permanencia del diezmo para sostener a los pastores. Bajo ese criterio me despido y les digo, no se olviden que en el próximo capítulo estaremos hablando de qué principios teológicos se utilizan para oponerse al estudio de la Biblia, para oponerse a la vigencia de los diezmos o para sostener que los diezmos son para la iglesia de hoy. Así que nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Dios los bendiga.